Yo llevaba conversaciones con Johan Cruyff, que era el que me quería llevar. Le había dicho que no me iba a mover de ahí, que estaba a gusto. A la final de la Copa Europa del 92. Quizá no cambie el entrar en Europa con el Valladolid. Es como quedar campeón de Europa. ¿Consideras a Johan Cruyff el mejor entrenador de la historia? Yo creo que la mejor manera de hacer entender a Vinicius, alejarse de eso, porque a él no le hace ningún favor. O sea, bueno, de alguna manera me faltó un poco el respeto cuando mi interés era el de quedarme ahí. No sabía hacer las cosas de otra manera, que no fuera al 100%. Tengo niños sin pies. Hoy estamos en la butaca con Juan Carlos Rodríguez Moreno. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado. ¿Cómo fueron tus inicios como futbolista? Bueno, pues imagino que como cualquier niño de cualquier barrio, yo soy de un barrio de León, y bueno, pues empecé a jugar allí con mis amigos en el club de mi barrio, ¿no? Y bueno, pues poco a poco iba recibiendo visitas de gente que se interesaba por mi, bueno, por mi progresión. Y hasta que un día, bueno, se presentaron, me habían avisado para ir a hacer pruebas a Madrid o a Barcelona, pero bueno, yo nunca quería dejar el barrio, así que de repente se presentaron gente de Valladolid y aún así les dije que no quería venir y no vine, claro. Lo que pasa es que un año más tarde la suerte o el destino pues quiso que una de mis hermanas, yo soy el séptimo de 8, se casara y vino a Valladolid, y entonces, bueno, pues ingenuo de mí pensé que iba a venir a vivir con ella también. Y nada, y ahí empezó un poco la andadura. Pues con 15 años me vine a Valladolid al fútbol base y de ahí fue todo dándose bien. Bueno, y retomándonos a tus orígenes como futbolista, hablamos de tu debut como profesional en el fútbol de élite con el Real Valladolid en 1984. ¿Cómo fue tu debut con el primer equipo? Bueno, yo desde que llegué, ya en el 81, ya me dejaban entrenar o me hacían entrenar con el primer equipo de vez en cuando. Teníamos pequeños enfrentamientos los juveniles con el equipo de entonces. Y bueno, de repente, bueno, mi debut fue un poco casual. Hubo una huelga de futbolistas en la cual cuenta como mi debut en el 84. Pues eso, todos los que estábamos en el filial del Valladolid, y tuvimos que jugar esa jornada pues sin profesionales. Entonces los que estábamos en la base tuvimos que jugar. Esa es como cuenta, ¿no? Luego a partir del 85 ya jugué prácticamente todos los partidos de liga ya como titular y con ficha del primer equipo, como profesional. Pero bueno, el primer partido que cuenta es ese, pero fue algo accidental. O sea, es decir, tu debut fue sin ficha del primer equipo, con ficha de la cantera. Del filial, desde luego, sí. Bueno, ya te digo que lo hicimos todos los equipos de primera división jugaron sin profesionales. Nosotros ganamos al Rayo Cantabria, que vamos al Santander, y conseguimos 2 puntos que luego sirvieron para eso. Pero sí es verdad que el año siguiente, sin ser profesional, debuté en la primera división en Valencia, el primer partido de liga, porque ya prácticamente jugué todos, pero ya había hecho la pretemporada con el primer equipo y ya me había hecho con el puesto, solo que el primer partido que jugué fue con ficha del filial, sí. Y luego del Valladolid pasas al Atlético de Madrid. ¿Cómo es tu llegada a un club grande de España? ¿Qué diferencias hay y qué responsabilidad tenías? Bueno, responsabilidad, la verdad que no mucha. Yo simplemente, pues eso, entrenaba, no sabía hacer las cosas de otra manera, que no fuera al 100%, yo siempre estaba preparado, no era como otros jugadores más talentosos, digamos, ¿no? Pero bueno, mi paso estuve como 4 años, 2 años de juvenil, 2 en el Promesas, y luego ya 2 como profesional. Y el ganar la Copa de Europa Sub-21 con la selección española ese año, el 86, pues cuando ya piensas que lo has conseguido todo, digamos, ya había jugado todo un año entero en Primera División, en el Valladolid, que es un poco para lo que había venido, pues entonces es cuando, a partir de ese campeonato, digamos, de quedar campeones de Europa, te das cuenta que no acaba ahí, no hay techo, ¿no? Que quieres mejorar. Y bueno, me planteé la posibilidad de que, porque si había destacado bastante ese año con mi juventud y con ese título, pues sonaba varios equipos. Entonces, bueno,
cuando se dio la oportunidad, el Valladolid siempre con la urgencia de vender, pues se planteó la posibilidad y me vendieron, porque bueno, al final estaba a gusto, pero tenían que sacar dinero y me fui a un equipo como el Atlético de Madrid, en aquel entonces, que pues estaba plagadísimo de estrellas, era la época de Jesús Gil, y había hecho fichajes por toda España y por todo el mundo. Había traído un campeón de Europa como Futre, y bueno, pues ahí la verdad que empiezas a ser un poquito más ambicioso y querer llegar a querer crecer como profesional, claro. En tu paso por Atlético de Madrid alcanzas una progresión a nivel deportivo y buscas, como has dicho, más ambición, pero en el año 1991 sabemos que te están llegando ofertas del Fútbol Club Barcelona y en un principio te ibas a quedar en el club rojiblanco, pero se dice, un rumor, que hubo un desencuentro con Gil, el presidente, y nos podría explicar un poco qué pasó. Sí, pues así fue. Bueno, yo estuve 4 años en el Atlético de Madrid, ¿no? Me fui junto a Eusebio, con el que habíamos llevado vidas paralelas desde juveniles, vivíamos juntos, y en Madrid también vivíamos juntos, con otro compañero, Julio Salinas. Y ellos se fueron, estuvieron solo un año y se fueron al Barça. Y yo me quedé, estaba encantado, que fui internacional con el Atlético de Madrid en el 91, y bueno, pues estaba muy bien, recién casado, en camino a mi primer hijo, la verdad que estaba encantado en ese sitio. Pero es verdad que por alguna razón Jesús Gil, que siempre me había defendido, me había puesto por las nubes, y pese a que no tenía el perfil de crack, ¿no? Pero bueno, siempre cuando las cosas no van del todo bien que él quería, porque solíamos quedar segundos y para él eso era perder. Hoy en día sería otra cuestión, pero en ese momento, bueno, él no estaba contento y siempre me destacaba siempre a lo mejor a los jugadores más pundonorosos. Pero bueno, en ese caso, de alguna manera me faltó un poco el respeto cuando mi interés era el de quedarme ahí. De hecho, yo llevaba conversaciones con Johan Cruyff, que era el que me quería llevar directamente, y bueno, le había dicho que no me iba a mover de ahí, que estaba a gusto. Pero en ese desencuentro, a la hora de hablar del nuevo contrato, pues ya no era una cuestión de cantidades, ni mucho menos, pero sí que tuvimos un desencuentro, y a partir de ahí, en ese mismo momento, llamé yo a Johan Cruyff para decirle: oye, ¿sigue en pie la oferta? Me dijo que sí, y entonces firmé en 2 horas. En 2 horas se presentó un tipo en Madrid y firmé el contrato y se acabó. Claro, en esa época decirle que no a Johan Cruyff era difícil, bueno, ¿no? Imagino. Sí, porque hacía ilusión que equipos como Barça o Madrid pues te llamaran, ¿no? Yo del Atlético de Madrid, en Madrid no me podía ir porque me mataban. Tenía que vivir ahí, ya bastante mal lo pasé, que tenía que pasarme los semáforos en rojo porque Jesús hizo una campaña un poco despreciable para amargarme un poco, ¿no? Pero bueno, yo la decisión la tomé en ese mismo momento, y ya te digo que en 2 horas del desencuentro ya tenía una persona allí. Decirle que no a Johan Cruyff, pues la verdad que era muy amable. Él estaba recién operado del corazón entonces, y bueno, sí que lo valoré, durante un tiempo. Me daba un poco de apuro decirle que no, pero al final era lo que yo quería, y además me felicitó, como diciendo: oye, pues muy bien, me alegro mucho que tengas esa fidelidad al sitio o a lo que sea, pues oye, que te vaya muy bien, y ahí se quedó todo. Pero bueno, la verdad que luego se dieron las circunstancias, que fue, ya te digo, se arregló en un momento, y bueno, pues prácticamente mi palmarés se reduce salvo ese mismo año que habíamos eliminado al Barcelona y al Madrid y el Atlético de Madrid, quedamos campeones de la Copa del Rey, pues luego mi palmarés se reduce prácticamente al Barcelona en cuanto a títulos. En cuanto a trofeos afectivos, pues bueno, pues quizá no cambie el entrar en Europa con el Valladolid. Es como quedar campeón de Europa con el Barça. Bueno, con tu llegada precisamente al Barça ese mismo año, al Dream Team, para muchos uno de los mejores equipos de la historia, ¿te resultó difícil adaptarte a su estilo de juego? No fue complicado. No fue complicado porque en esos años las incorporaciones eran muy pocas. Ese año llegamos Miguel Ángel Nadal del Mallorca y yo. Y no sé si llegó alguno
un extranjero más, entonces solo podían jugar 3 y había un cuarto que era holandés, Richard Bisge, que era un poco el que se quedaba afuera normalmente, salvo en competiciones europeas que podían jugar los 4. Entonces, bueno, era muy fácil adaptar a 2 o 3 jugadores cada año, que al Barça le costó creo que 3-4 años a Johan Cruyff conseguir el primer título de liga, o sea que no fue fácil adaptar a todo el mundo, enseñarles esa forma de trabajar que al final salía natural, ¿no? A base de entrenamientos, de juegos de posesión, de cosas que hoy en día se hacen, pero era pionero en aquel momento ese tipo de trabajo en espacios reducidos y con trabajar con la posesión. En fin, era algo pero bueno, adaptar a 2 jugadores era más sencillo que trabajar con todos a la vez. Y aquí llegamos a 1991, que recibes la primera llamada de la selección española. Imagino que ese momento sería increíble. Bueno, me gustaría saber cómo lo viviste y a quién llamaste primero, a quién se lo contaste, dónde estabas, ese momento. Bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien tampoco cómo sucedió todo en aquel momento. Bueno, ya comento que había sido campeón de Europa con la sub-21 con Luis Suárez de seleccionador, que era el que estaba en la absoluta en aquel momento. Se hablaba, cuando fiché por el Atlético de Madrid, pues un poco era el recambio de Camacho, Gordillo, Julio Alberto, que eran los 3 laterales izquierdos que me precedían, ¿no? Y yo estaba en una grandísima racha. ¿Qué pasa? Que estuve 6 meses fuera del campo por una lesión, bueno, una lesión con una mala recuperación, y entonces, bueno, pues quedé un poquito al margen. Luego me costó quizá volverme a reincorporar al Atlético de Madrid, al juego a ser titular con Clemente, entonces de entrenador, y entonces, bueno, pues tuve una racha de un par de años o 3 en los que pues todo el mundo tenía claro que yo iba a ser un poco el lateral izquierdo de la selección, pero bueno, pues no se dio. Y bueno, pues ya en mi último año pues ya cogí esa continuidad y me respetaron más las lesiones y bueno, hicimos muy buena, una temporada como las que hacíamos anteriormente, pero yo tenía más continuidad y se dio la llamada, que precisamente fue su último partido, el de Luis Suárez. Quiero pensar que no fue por culpa mía. Pero bueno, fue una sola llamada, de la cual me siento muy, muy, muy orgulloso. Luego mi paso al Barcelona me hacía pensar que podía seguir con esa continuidad, pero tampoco se dio. Y ahora para muchos llegaría el momento cumbre de tu carrera, el año 1992, que para muchos aficionados del fútbol y aficionados culés en general, sea un momento histórico, que sería la primera Champions en Wembley del FC Barcelona. Te quería hacer 2 preguntas. La primera, ¿cómo viviste ese momento? Y la segunda, sabemos que tras el gol de Koeman, en la celebración, estabas celebrando y de repente se acercó Nando Muñoz, te llevaste un tremendo codazo. ¿Que tenías algún asunto pendiente con él? No, yo creo que él ni se dio cuenta, ¿no? Desde luego que no se dio cuenta, porque se reanudó el partido sacando de centro y yo apenas podía abrir el ojo y él estaba un poco preocupado, diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, ¿qué te pasa? Me has pegado un puñetazo que casi me costaba abrir el ojo, ¿no? Pero bueno, quedaba muy poco y teníamos la ansiada Copa de Europa, que bueno, ahí te corrijo, no fue la primera Champions, bueno, entonces no era Champions, era Copa de Europa, donde sí, solo jugaban los campeones de liga, ¿no? Creo que es algo que no, bueno, por temas, me imagino que económicos, porque el fútbol llega a muchísima más gente así, ¿no? Pero la verdadera Copa de Europa deberían de jugarla solo los que son campeones de liga en sus países, como pasó aquel año, ¿no? Luego vino la modificación que, bueno, hasta el cuarto la puede ganar, de hecho se ha dado. Pero bueno, fue algo increíble, aunque en aquel momento pues haces tu trabajo y no eres consciente de la repercusión hasta que no vuelves a tu origen o a tu casa y te das cuenta de la magnitud de la afluencia de gente, de la celebración, de que, bueno, pues 30 años después se siga recordando aquello como algo
histórico que lo fue, pero bueno, yo creo que en aquel momento unos los disfrutan más que otros. A mí me pilló en una edad de la que bueno, parecía que todo era normal, todo fluía con normalidad y aceptaba las cosas como venían, pero es con el paso del tiempo cuando te das cuenta que aquellas sensaciones pues solo se viven a la vez, claro. Bueno, como has dicho y como sabemos todos, te entrenó Johan Cruyff. ¿Había alguna charla o algunas palabras que dijera antes de los partidos para motivaros o un discurso que cale entre vosotros que te haya llevado al recuerdo? Pues sí, continuamente. Johan Cruyff era de dejar perlitas siempre, ¿no? Pero no tenía por qué ser inmediatamente antes de un partido, porque nosotros no sabíamos hasta 2 horas antes quién iba a jugar. Era una plantilla no tan extensas como lo son hoy en día, ¿no? Pero sí que había mucha variación de un partido a otro, sin ningún tipo de razonamiento, vamos, porque podías hacer un partidazo y al día siguiente estar en el banquillo. Era algo en lo que todos estábamos pendientes, todos estábamos preparados y no lo sabías, pero sus palabras de motivación normalmente siempre iban un poco en contra de lo establecido, ¿no? Si después de un mal partido estabas esperando que la prensa nos sacudiera o nos criticara, él anticipaba todo eso, entonces él ya mandaba un mensaje de positivo antes de que te machacaran. Y al revés, o sea, cuando hacías un partido y parecía que aquello era gloria, salía dando palos, como diciendo que no le había gustado absolutamente nada y que alguno lo había viciado más que otros, ¿no? Era un poco llevar la contraria un poco a lo establecido, sobre todo a nivel de prensa. Con el vestuario siempre fue claro y siempre pues pedía responsabilidad, lógicamente, a los que tenían que tirar del carro, que eran normalmente los extranjeros, que por eso cobraban bastante más, y a la gente importante. Delegaba mucho en los capitanes para la gestión de vestuario, porque era un tipo, para mí fue un tipo entrañable dentro y fuera del campo, pero como entrenador guardaba un poquito las distancias, ¿no? El segundo entrenador, que era Charly Rexach, era el hombre más afable, que te estaba comentando y contándote batallitas todo el día y teniéndote más o menos contento, y el que tomaba las decisiones era Johan, pero sus palabras de motivación o de crítica eran directamente a la cara en el vestuario y bueno, no era algo salvo la típica frase de salir y disfrutar, que muchos no la recordamos como tal, pero acá ha quedado ahí pero sí, era muy suya. Es decir, que sí que llegas a una final y las finales son para ganarlas, porque nadie se acuerda del segundo. De hecho, volvimos a estar en una final poco tiempo después, 2 años, y nadie se acuerda de esa. También es verdad que no queremos acordarnos, pero llegar a una final pues no deja de ser muy meritorio. Claro, al final yo creo que formas parte, bajo mi punto de vista como culé, del equipo más importante del Barça, el que cambió la historia, por lo menos. Se ganan las 3 ligas en las 3 temporadas en las que estás, se gana la Champions como coronación de todo el trabajo, y en esos 2 primeros años fuiste muy importante, jugaste prácticamente todo, incluido al final de la Champions, que eso tiene que ser increíble. Luego en la tercera temporada hubo una lesión, ¿no? Viene también Sergi Barjuan del segundo equipo. ¿Cómo vives esa trayectoria? Y luego al final, que no pudiste jugar lo que querías igual, ¿no? En la tercera temporada. Bueno, ya te digo que yo nunca me he amargado por nada, ¿no? Yo cuando estás lesionado, lo único que crees es estar recuperado. Hay gente que mira mucho más allá y lo que quieres jugar incluso estando mal. Yo, por desgracia, siendo un jugador físicamente con unas condiciones soy un jugador muy explosivo, muy rápido, sobre todo velocidad de reacción, y solía tener muchos problemas con pequeñas lesiones, micro roturas, y que no te dejaban tener una continuidad, porque lo cierto es que dejaba jugar un partido o 2 y volvía a estar bien, pero es verdad que nunca tuve esa continuidad, ¿no?
Pero era difícil que cualquiera, incluso no siendo titular, no jugara 25 partidos al año. O sea, eran muchos partidos los que se jugaban y bueno, lo que querías era estar bien. Sí, yo la verdad que cada vez que estaba más o menos, el primer año jugué mucho, estaba Chapi Ferrer, tuvo una lesión y no llegó justo hasta la final de la Copa Europa y prácticamente jugábamos con 3, o sea, bueno, prácticamente no, jugábamos con 2 porque a Koeman considerarlo defensa no era lo suyo, ¿no? Pues entonces prácticamente ese año éramos Nando y yo los que jugábamos. Y luego el tercer año, bueno, yo cuando con las lesiones no había otro lateral izquierdo y reconvirtió a Oikoetxea en muchos partidos para jugar cuando yo no estaba bien, y cuando estaba bien pues solía jugar y llegaba a jugar hasta de medio centro, para siempre con labores defensivas para marcar a la estrella del rival o alguna cosa así. Precisamente en Turquía contra el Galatasaray, el día que me lesiono, que tengo un arrancamiento del aductor, que yo llevaba ya 2 meses con unas molestias terribles, pero bueno, tenía que jugar, pues jugaba. Y en ese mismo día debuta Sergi Barjuan de lateral izquierdo y yo juego en el centro del campo para anular a la estrella del equipo rival, digamos, para jugar los 2 con 10, según Johan Cruyff, y así gana el partido con mucha más facilidad. No lo ganó, ni era la estrella ni era nada, yo no sé quién había dado los informes en ese día, pero el caso es que ese día debuta un chico del filial, que es Sergi Barjuan, que bueno, tampoco era muy asiduo a entrenar con nosotros, pero hacía falta ese día y jugó. Y bueno, pues yo me opero y en 2 meses y medio que vuelvo a estar bien, ya quedaba muy poco para acabar la liga, apenas 2 meses, pues Sergi se había hecho con el puesto, lo había hecho fenomenal, prácticamente ya casi tenían claro que iba a ser el lateral izquierdo de la selección, que luego lo fue, pero o sea que fue meteórico. Y lógicamente no, bueno, pues a mí me costaba, pero bueno, era el lateral izquierdo, él y yo, digamos que éramos los 2 laterales izquierdos del equipo en ese momento. ¿Qué pasa? Pues que tengo una oferta de un equipo como el Valencia, yo ya tengo 29 años, veo que ya no voy a ser el referente o tal, bueno, y yo tengo un año más de contrato. Y después de la debacle de Atenas, quiero decir que perdimos la final contra el Milan, de una manera grotesca además, pues ahí el rebote de Johan Cruyff fue inmenso, ¿no? Entonces, bueno, Zubizarreta y yo nos fuimos a Valencia, Nando al Madrid, Laudrup al Madrid, bueno, Nando ya se había ido, pero hubo una espantada terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo teniendo contrato les pongo mi caso al propio Johan, ¿no? Y fue él el que me asesoró para decirme, bueno, o sea, si te vas me haces una putada porque tengo que fichar a otro. Me gustaría que te quedaras, pero que además que sabes que si estás aquí vas a jugar, aunque ahora esté serio o tal, ya sabes cómo va esto, aquí jugamos, repartimos mucho el juego para eso. Pero lógicamente tienes que pensarlo tú, es una decisión personal, 29 años, un contrato de 4 años en un equipo como el Valencia, me parecía, creo que es una grandísima oferta. Y bueno, la verdad que me salió, tomé la decisión de irme y de considerarme importante en otro club que apostaba por mí. Y el Barcelona no hizo más que abrirme las puertas, no me pidió nada, es más, me indemnizó como despido incluso, o sea, que fue algo, un trato exquisito y sobre todo, pues siempre asesorado por el que más sabía de esto, que era Johan Cruyff, así que no fue ni traumático ni mucho menos, fue, pues otra experiencia que luego no se dio bien, porque no fue un año bueno y luego terminé con algún problema, gracias a Dios encontré la vía para volver a casa y de lo cual creo que fue mi mejor decisión, aunque en aquel momento parecía una locura. Bueno, como acabas de decir, tras tu larga etapa, o sea, exitosa etapa en el Barcelona, llegas a Valencia y te encuentras con un panorama completamente diferente y lo consideramos como una de las peores etapas de tu carrera. ¿Puedes explicar un poco a qué se debió o cómo era tu situación, cuál era tu situación actual? Bueno, la perspectiva del propio Valencia era muy alta, ¿no? De hecho, yo firmo porque el entrenador que me quería era
era Hiddink, que era otro holandés, que su metodología de trabajo era muy similar a la del Barça, pero claro, pero iniciando, ¿no? Como ya te dije que antes a Johan Cruyff le había costado 4 años encontrar o dar con las claves de que todo el equipo funcionara, pues allí iba a ser igual. Los jugadores pues no eran de la calidad que podía tener, o estaban empezando, porque al final los jugadores son jugadores, no eran malos. Se fichó a Oleg Salenko, que venía porque era un goleador nato, estaba Mijatovic, estaba Lugo Penev, había un montón de jugadores internacionales como Camarasa, Ginés, bueno, el propio Zubizarreta vino conmigo ese año, o sea que fue un compendio de cosas. Y luego lo que te digo, lo que pasó es que el propio Gus Hiddink, o sea, yo firmé con él como entrenador, pero no, antes de empezar la pretemporada ya le habían echado. Entonces vino Parreira de ser campeón del mundo de Estados Unidos como campeón, y bueno, pues la euforia era muy grande y el equipo pues no dio la talla. Estábamos como en mitad de la tabla, siempre con muchas urgencias. La afición, la verdad que no es de las mejores en cuanto a apoyando a su equipo, y bueno, aún así llegamos a la final de la Copa del Rey, que perdimos en el Bernabéu, aquel partido que se suspendió. Lo jugamos 20 minutos a los 2 días después contra el Deportivo de La Coruña, que fue el que terminó ganando ese año. Pero bueno, no tengo nada malo que decir. Pasé un año en lo deportivo, pues no fue muy bueno, no fue de mucha continuidad, siempre con problemas, siempre cuestionado como equipo. En lo personal, la verdad que me fue más o menos bien. En un sitio bastante agradable para vivir, y lo que sí pasó es que que tenía otros 2 años de contrato y un tercero opcional, y me dan la posibilidad de salir. Y yo, que siempre he negociado mis propios contratos, pues decido quedar arreglar un contrato con el Tenerife entonces, que estaba en Europa, y estaba Joe Hopkins también allí de entrenador, otro, el alemán, y bueno, pues consigo un muy buen contrato con más duración, y bueno, ya un poco con un equipo de top en aquel momento. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Pues que cuando al final me voy a ir, el propio presidente que me había invitado a irme no me deja irme, y luego me quiere obligar a venir a un equipo de segunda división porque había fichado a un jugador del Valladolid precisamente. Pero en aquel momento pues le digo, claro, yo dije que no, que después de haberme anulado eso no me voy a venir a un equipo de segunda, después de que me hubiera... Bueno, ahí empezó un poco un problema, y es donde me gusta mencionar a mis entrenadores al trío de entrenadores que me marcó para siempre, ¿no? Pues uno es Johan Cruyff, por razones obvias. En conceptos de fútbol estaba muy por encima de todos. A don Vicente Cantatore, que tuve la suerte luego que fue el que se atrevió a ponerme desde el principio, y con el que tuve la suerte de coincidir ya de veterano. Y Luis Aragonés, que era el entrenador de ese año del Valencia, con el cual pues con ese respeto hacia la profesión y hacia las personas sobre todo, pues también me asesoró para decir, hombre, pues el presidente puede amenazarte con echarte o con no sé qué, pero vamos, si el presidente hace eso, yo tendría que irme de aquí. O sea, esas palabras te dan una fuerza abismal para tratar de tú a tú a cualquiera. Nadie es más que nadie. Yo estaba acostumbrado a ser el último de la fila, y yo me dedicaba a entrenar, a jugar y a marcharme para casa. Y sin embargo, a partir de ahí, pues es cuando yo me veo como lo que luego me ha marcado, ¿no? O sea, como ser el líder que fui aquí durante 4 años con el Valladolid, a ser el que tomaba las decisiones, al que llevaba las riendas de un vestuario,
comprometido con un club que es el tuyo, o sea, ahí es donde conocí el fútbol de verdad, de compromiso, no solo de profesional, sino que lo había sido siempre muy, muy bueno, sino comprometido con todo, ¿no? Con tu gente, con tu equipo, con tu club. Y eso se fue básicamente pues eso, simplemente por oír en un tipo como Luis Aragonés que el respeto por el fútbol, que uno decide lo que tiene que hacer él y que nadie es más que nadie. Entonces, a partir de ahí, pues no dejé que nadie me dijera lo que tenía que hacer. Bueno, a raíz de esto que has dicho de los entrenadores que te marcaron, una pregunta así, ¿consideras a Johan Cruyff el mejor entrenador de la historia? Bueno, no conozco a todos los demás. Sé que tiene alumnos aventajados, todos los que han pasado por sus manos, sobre todo el caso más llamativo, evidentemente, es el de Guardiola, ¿no? Que, bueno, yo creo que sin duda han ido mejorando ese fútbol de posesión y sobre todo mucho más trabajado tácticamente, ¿no? Porque Johan Cruyff era prácticamente intuitivo, era más difícil de transmitir porque no automatizaba los movimientos, digamos, entrenando, simplemente lo hacía natural, de forma natural, jugando, explicando, porque la virtud que tenía ese hombre no solo te lo decía, sino es que lo hacía, es que era muy bueno. Incluso ya operado, jugaba los rondos, jugaba los juegos de posesión y si no era el mejor, andaba rondando. Era muy fácil entender las cosas, sobre todo porque se las veías hacer a él. Perfilarte, manejar a las dos piernas, o sea, siempre tenías el doble de alternativas que el resto, ¿no? Que yo veo hoy en día todavía muchos profesionales que se perfilan mal, que solo manejan una pierna, entonces están condicionados. Y sin embargo, cuando manejas las dos, disfrutas del juego y del espacio y de todo. Y evidentemente los demás han podido hacer o trabajar sobre esa base porque no te digo que la inventara él, porque seguramente era un boceto de lo que había vivido en el Ajax o en la Holanda del 70 y pico. Pero es verdad que nosotros lo hacíamos de forma natural, entrenando mucho y haciéndolo y disfrutando de lo que hacías, entendiéndolo a la manera de hacer, y sin embargo ahora los técnicos ya no son cosa que antes no hacíamos. Ahora estudias al rival, ves por dónde puedes hacerle daño, manejas el equipo dependiendo de dónde vas a hacer más daño o dónde te pueden hacer, o sea que eso está mucho más estudiado, más preparado, tanto defensiva como ofensivamente. Yo creo que se han ido mejorando eso, y en el caso del Barça la gran noticia es que el juego es innegociable, ¿no? La forma ganará o perderá, pero bueno, ya hemos visto caer a más de un técnico que ha querido renunciar un poco a eso por ser más resultadista, y no le perdonan ni siquiera las victorias. Bueno, como estabas comentando anteriormente, en tu regreso nuevamente al Real Valladolid, corrígeme si estoy equivocado, tuviste un encuentro con Rafa Benítez, entonces al mando del cargo, y le dijiste: el brazalete lo llevará quien tú quieras, pero el capitán seré yo. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, es que dicho así suena muy, muy heroico, pero lo cierto es que, claro, yo después de no haberme dejado ir a un equipo de los de arriba y obligarme a venir a un equipo que estaba en segunda, pero ya había confeccionado plantilla para afrontar la liga en segunda división, pero en aquel año hubo una cuestión que se amplió la Liga 22 por temas de impagos y de cosas, entonces al final el Valladolid se queda en primera división y necesita eso. Entonces yo, que estaba muy dolido con el Valencia en aquel momento por no haberme dejado ir allí y por querer obligarme a venir aquí, que yo me negué lógicamente, pero como luego decidí que Marcos Fernández, entonces padre, el presidente del club, fue a Valencia a buscarme, a hablar conmigo, y yo tenía buena amistad con él, pero le quería hacer entender que no tenía, que ya vendría. Yo tenía pensado, me encantaría ir a Valladolid, pero no es el momento, ¿no? Ya tendré
ya vendré más adelante y tal, cómo voy a ir ahora allí a un equipo que es carne de cañón y sobre todo por no haberme dejado ir antes a otro, ¿no? Es decir, ahora me obligas a ir a un sitio gratis y antes no me dejaste ir, que yo hubiera ganado mucho dinero además y hubiera estado en un equipo grande y estaba bastante dolido. Pero bueno, al final viendo madurar las cosas y viendo el interés y yo estando tan obcecado y sobre todo por las palabras de Luis Aragonés que tal, pues al final me empoderé de tal manera que me asusté un poco hasta de mí mismo, ¿no? De aceptar todo aquello. Y bueno, decidí venir para estar aquí, afrontar ese reto, pero que es el reto que yo había pactado con el presidente. Yo no venía solo a jugar, era un jugador y encima no era el pichichi, ni mucho menos, era un jugador, era un defensa, no era nadie que viniera a cambiar nada, no era algo que pudiera hacer deportivamente, simplemente me comprometí con él lógicamente, pues para ocuparme de todo un grupo de jugadores a los que sacaba prácticamente 10 años y que eran nuevos en esta categoría. Venían 6 del Castilla, precisamente con Benítez, y bueno, pues estaba en esa situación. Entonces mi compromiso con el presidente era ese. Entonces, claro, encontrarme a 10 días de empezar la liga, porque yo la pretemporada la hice con el Valencia, y encontrarme con esa circunstancia justo el día que llego, a los 2 días veo que estaban escogiendo capitán. A mí no me conocían los jugadores, evidentemente, y tenían que escoger capitán, pues escogieron a uno, no recuerdo, pues de los 3 que había, pues uno sería el Goyo Fonseca, que había vuelto también aquí para tirarse ya, y bueno, pues Antía, que podía ser el que traía a Benítez del Castilla, y alguno más. Entonces, bueno, pues ya habían votado, ya habían decidido que iba a ser, pues no recuerdo qué, puede que fuera Antía, que era nuevo también, era curioso. Pero bueno, yo lo vi con naturalidad, no es algo es que suena así como algo prepotente, pero recuerdo que salíamos a entrenar, bueno, a ver, el capitán, por votación, Antía, vale, venga, salimos a entrenar. Y en el pasillo, según salíamos hacia el entrenamiento, pues le toqué a Rafael y le dije, y Rafael, digo, el Barcelete no me importa que lo lleve cualquiera, pero bueno, que sepas que el capitán voy a ser yo, que vengo para esto. Y volví a meter a la gente para el vestuario para comunicarles que el capitán era yo. Pues claro, en ese momento ya te das cuenta que tienes cierto poder o influencia sobre lo que se hace, ¿no? Pues luego a partir de ahí ya negocié yo sobre las primas, bueno, pues los jugadores hacían lo que bueno, no lo que yo les decía, sino lo que veían hacer, porque si algo me gustó siempre fue predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces si ven a un tío mayor que se mata por jugar y por tirarse y por tal, si lo hago yo, ¿cómo no lo van a hacer ellos, ¿no? Que tienen 10 años menos? Yo creo que es por lo que hoy en día todavía, pues mira, pues seguimos juntándonos todos los jueves para entrenar y cenar. Desde aquel preciso momento, bueno, desde que cesaron a Benítez, que la verdad que jugábamos muy bien, pero encajábamos muchos goles, terminamos perdiendo, pero con un juego muy, muy bueno. Entonces íbamos los últimos y con muy mala pinta, y logramos dar la vuelta a esa situación y hacer como 33 puntos en la segunda vuelta, que nos llevó a dejar a 6 equipos detrás y llevar la misma racha el año siguiente con Cantatore, que con esos mismos números entramos en Europa, ¿no? Yo creo que a partir de ahí es un poco pues hacerme cargo de una situación que, bueno, que dicho así suena un poco prepotente, pero nada más lejos. Y si ahora mismo te dieran la posibilidad de volver y finalmente sí ir al Tenerife y no venir al Real Valladolid, no, te he dicho que en aquel momento me pareció una jugarreta, me pareció algo feo. Son cosas del fútbol que bueno, siempre se dice que lo peor del fútbol son las lesiones, y es cierto que no hay nada peor que estar incapacitado, ¿no? Para hacer lo que quieres hacer, pero te puede pasar por otras muchas razones, como me pasó con Gil, como te puede pasar en esta situación ajena a lo deportivo. Entonces, cuando tienes ves que en el fútbol hay cosas que no compartes y que son feas, ¿no? Entonces, bueno,
Pero en aquel momento sí que te he comentado que si de algo tengo que estar orgulloso es de haber aceptado en aquel momento mi paso, o sea, volver a Valladolid, que en aquel momento parecía una pésima idea, y se convirtió en lo mejor al final, ¿no? Porque disfruté de 4 años maravillosos, incluso el último que apenas jugué, también por problemas ajenos al fútbol con el entrenador de entonces. No tengo nada que reprochar a nadie y me quedo con absolutamente todo, con lo bueno y con lo malo, porque al final en una vida sobre todo en el mundo del deporte, tienes que aprender a gestionar la frustración y a superarte, porque va a haber muchas trabas dentro y fuera del campo. Entonces yo estoy muy, muy satisfecho de cada cosa que me llevó a conseguir una carrera como la que tuve, y de lo cual hoy todavía pues disfruto de ello, ya no solo como veterano, sino como lo que puede aportar en los niños a los que entreno diariamente, más de 1000 niños en nuestra comunidad, en riesgo de exclusión, que no es una escuela de fútbol ni muchísimo menos, pero sí que es una herramienta poderosísima que tiene el deporte como juego, como lo que nació para aportar a la sociedad esa tolerancia y esa superación de niños con problemas, con riesgo de exclusión, que es lo que me lleva a disfrutar cada día de algo que sin duda tiene que ver con mi carrera, claro. Para ti entrar en Europa ese año con el Real Valladolid es lo mismo de importante que ganar la Copa de Europa con el Barcelona, ¿no? Nos decías antes que era una sensación increíble, ¿no? Al final con el equipo en el que has crecido y en el que has madurado como futbolista. Sin ninguna duda, ¿no? Es que el palmarés, ya te decía antes, se reduce a lo mejor a mi paso por Barcelona, salvo la Copa del Rey con el Atlético de Madrid, la Copa de Europa con la Sub-21, pero todos son hazañas en el Valladolid. Con ese año era disfrutar cada día, es decir, el conseguir la permanencia, que se celebra muy poco en este club, porque es lo que te da paso a volver a disfrutar otro año. Y bueno, había años en los que a falta de 4 o 5 jornadas pues ya lo tenías conseguido y la gente ya no venía ni al campo. O sea, cuando no hay algo en juego, esa competitividad y esa historia, pues parece que no se celebra. Sin embargo, en un ascenso sale todo el mundo a la calle y parece una fiesta donde se apuntan hasta los que no les gusta el fútbol. Entonces, no entiendo esos contrastes, es decir, hay que disfrutarlo todo. Y entrar en Europa, pues en casi 100 años de historia se ha conseguido un par de veces. Entonces, claro que es importante, pero bueno, hay victorias que te saben a derrotas y al revés, ¿no? O sea que al final se trata de disfrutar un poco de lo que haces. Lo bueno, lo bonito es hacer disfrutar a los demás, y ves que, claro, pues ese tipo de celebraciones, aunque no nos duró mucho, pues los que estábamos allí supimos valorarlo. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp con todo ese tipo de gente, con Jaro Lozano, Julio César, Álvaro Gutiérrez, en distintos Peña. Te hablo de los extranjeros porque son los que están al otro lado del charco, y tenemos un grupo pues muy, muy activo, porque recordamos aquello con una euforia y con un cariño especialísimo, ¿no? Porque bueno, pues habremos coincidido con muchísimos jugadores, que es lo bueno de esta profesión, más que es la cantidad de amigos que dejas por ahí, ¿no? Pero hay épocas que te marcan, y como aquella de Barcelona, por ejemplo, o la de Valladolid, pues no sabes distinguir si la piña te lleva al éxito o el éxito es el que hace que esa piña de grupo o de jugadores tengamos ese feeling o esa sensación de amistad que perdura, ¿no? Al final no sabes qué es lo que te lleva a qué. Luego ya, pues al final de tu carrera, ¿pudiste seguir jugando? ¿Tuviste ofertas, no? Y bueno, ¿a qué se debió que ya quisieras poner fin a tu carrera? Bueno, en principio fue un poco un cúmulo de cosas. Primero, pensaba que iba a seguir. Yo ese último año no había jugado prácticamente nada por problemas con el entrenador. Ya no lo iba a tener porque se marchaba.
El año anterior con ese mismo entrenador jugué todos los partidos, pero bueno, hubo un desencuentro también por mala información, seguramente. Pero bueno, yo tampoco entraba a valorar ese tipo de cosas, ¿no? Al final él no iba a estar y en el club estaba contentos conmigo y con mi aportación, incluso fuera de lo que era el campo de juego, ¿no? Porque seguía siendo el capitán de esa plantilla, aunque en el campo no ejerciera, y daba por hecho que iba a renovar un año más. Y bueno, la verdad que fue también otra de esas decepciones que te llevas con la gente. Poco tiene que ver con el deporte, pero sí con personas que de repente pasan por ahí, ¿no? Que esperan a última hora para hacer daño y bueno, la verdad que no me quedo, o sea, deciden no renovarme con apenas tiempo para poder moverme. Aún así, pues bueno, pues tenía ofertas del Villarreal entonces, que estaba en segunda división y no había jugado en primera, pero ese año estaban haciendo un buen equipo, de hecho terminaron ascendiendo. Y yo, que tenía casa en Valencia de mi paso por allí, pues se daba un poco todas las circunstancias, pero bueno, al final no estaba convencido de todo. Si lo hubiera estado, también es verdad que me había acondicionado a ese año sí, ¿ves? Siempre veo lo positivo de las cosas. Pues ese año no jugué y es lo que me llevó a aceptar con naturalidad el cambio, ¿no? También tuve la posibilidad de irme a Nueva York a jugar a la Liga Americana y también, bueno, pues me asustó un poco, sobre todo porque tampoco era algo que estuviera muy remunerado entonces, y era un poco una apuesta. Bueno, creo que, vamos, sin ninguna duda, hoy en día lo hubiera hecho, vamos, lo de Villarreal, pero aquello sí que me arrepentí enseguida de no haber dicho, pues porque hubiera sido una aventura buena. Es verdad que iba con 3 niños muy pequeños y tal, pero nunca tuve miedo a moverme o a viajar, y en aquel momento sí que creo que bueno, decidí quedarme aquí. Me llegaron a insinuar que en diciembre volver bueno, porque yo físicamente no necesitaba mucho para ponerme al día. Ya siempre he sido bueno, una suerte no te digo un portento físico, pero sí que he sido muy de coger la forma en poco tiempo. Y incluso me hablaron la posibilidad de entrar. Al final tampoco se dio, pero sí que con la misma directiva que había entonces se planteó, porque había algún problema en ese caso en el lateral derecho. El izquierdo estaba cubierto por Marcos, que estaba bastante bien, pero en la derecha tenía algún problema, se habían quedado con un chaval joven y no habían previsto eso. Entonces, bueno, pero bueno, ahí se quedó la historia. Ya te digo que siempre tengo la buena historia de quedarme con lo bueno. Yo creo que fue positivo todo y bueno, me adapté bien a ese cambio. No fue para nada traumático, y bueno, pues me da la posibilidad de que hoy, pues con 58 años, todavía juego prácticamente un par de días a la semana. Bueno, a raíz de esto que estábamos hablando de los clubs, no tiene por qué ser al final de tu carrera, pero a lo largo de ella, ¿te hubiese gustado jugar en otro equipo de la liga o en otra liga que no sea la española? Con el paso del tiempo igual sí, porque ves las cosas de distinta manera, pero si me sitúo donde estaba en aquel momento, no tengo la sensación de haber... Bueno, en aquel momento yo la opción de irme a Tenerife cuando salí del Valencia, pues era la buena. No sé lo que hubiera pasado entonces, pero es cierto que al final, viéndolo con perspectiva, siempre digo eso, que tuve la grandísima suerte de venir a Valladolid a encargarme de otras cosas y de otras, después de haber tocado pues quizá la élite del fútbol profesional, y la verdad que fue, hoy viéndolo con perspectiva, es la mejor decisión que pude tomar, ¿no? Un año estando en el Atlético de Madrid con Clemente, que no, pues tuvo una racha de media liga sin entrar en sus planes, o sea, entrenando para nada, y me quise ir. Entonces, bueno, pues tenía la posibilidad de irme a otro club como Mallorca en aquel momento, y si un miércoles dije, oye, pues no, me quiero ir,
ese fin de semana jugué titular. Pero bueno, fue otra maldad, es decir, me hicieron jugar un partido porque a partir de ahí ya no podía moverme con las normas de aquella época, ya no podías moverte si jugabas. Si no hubiera jugado, sí, podía salir en cualquier momento, pero... Y me la jugaron para que ya no podía, porque jugué ese partido y ya no volví a jugar otra vez, hasta que echaron al técnico. Cuando echaron, pues jugué todo. Pero en aquel momento pasó eso. ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sé, porque al final volví a encontrar mi sitio. Quiero pensar que la gente como yo, siempre pongo el mismo caso, ¿no? De Eusebio, o de otros jugadores con talento, con vocación, con muchas cosas que siempre tenían en la cabeza muy claro que lo que querían ser, lo que querían llegar. Yo no, yo simplemente disfrutaba lo que hacía cada entrenamiento, siempre estaba preparado. Es decir, que a mí cuando me llegaba la oportunidad la iba a aprovechar porque no sabía hacer las cosas de otra manera, ¿no? Los jugadores talentosos quizá necesitan de muchas otras cosas para estar al día. Pues hay muchas maneras de llegar, con muchos valores que te da el deporte, y nunca solo hay un camino recto, hay muchas más alternativas, y el fútbol o la vida no se acaba en un camino. Hay que buscar siempre o estar preparado para lo que acontece. De todos los partidos que has jugado en tu carrera, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño? Es inevitable que todo el mundo te recuerde siempre el mismo, ¿no? Porque es la final de la Copa Europa del 92. Es inevitable que todo el mundo te reconozca por eso. Yo he formado parte del Valladolid más de 20 años de mi vida, en diferentes etapas y posiciones de dirección deportiva, entrenando a juveniles o jugando. Y no es inevitable que un padre te presente a su hijo como: mira, este juega en el Barça. Y digo: llevo 20 años aquí, eres de aquí, dile que la referencia es el equipo de tu tierra, no es... Pues pasaba por allí, suelo decir, ¿no? Pues pasé por allí, estuve 3 años, estuve 4 en el Atlético de Madrid y nadie me recuerda mi paso por el Atlético de Madrid. Sin embargo, todo el mundo te reduce un poco a eso, ¿no? Sin duda, el partido con mucha más trascendencia fue ese. Me podía quedar con cualquiera. Me da igual, he disfrutado mucho de muchísimos partidos, incluso perdiendo. Oye, ese partido, final de Champions, al final que sabes que vas a ser titular, me imagino, ¿no? No lo sabía. Ah, no lo sabías. Pero por la trayectoria de la temporada más o menos te lo podías imaginar, ¿no? Bueno, mi deber era estar preparado. Sí que notas que hay pequeños detalles que te hacen pensar que ese día te mira de distinta manera o te da alguna palabra de ánimo, no sé, notas algo, pero no... También es cierto que yo era un poco raro en eso. O sea, es decir, si ves la foto de ese partido, del equipo que posa antes de jugar, o sea, hay unos caretos importantes de tensión y el único que sonríe soy yo. Es decir, que yo siempre estaba preparado para aprovechar y disfrutar de lo que iba a hacer. O sea, es decir, fíjate, yo al final, queda feo decirlo así, diciendo, mi trabajo en un equipo es más destruir que crear, pero al final alguien que tiene que robar el balón. Yo tenía la fea costumbre de quedarme con él, no lo he tirado fuera. Entonces, es decir, yo robo el balón y se lo doy a un compañero. O sea, al final la creación empieza también por ahí, ¿no? Pero yo disfrutaba de eso, de cada momento. Ese partido fue especial, pero ha habido muchos más. Claro, te iba a decir, ¿cómo se duerme antes de una final de Champions? Pero por lo que me dices, tranquilo. Nada, yo tranquilo. Es verdad que notas esa preocupación en todos, porque había una urgencia histórica en el club, en la afición, en los propios vecinos, porque esto te condiciona la vida. Yo salía todos los días con mi hijo recién nacido, con mis perros, y pues soy un vecino más, con el que me vende el periódico, con el del kiosco o cualquiera, el de la tienda. Y a partir de ahí sí que veías la verdad que el aficionado culé siempre ha sido muy pesimista, ¿no? Y lo único que te decían era eso: joder, ¿cómo perdéis? Pues, déjanos tener esa opción de ganar también, ¿no? Y a partir después, bueno,
después de la final. Ahí cambió, ¿no? Sí, pero la gente solía... Es curioso que la gente todavía... los mismos te decían, si llegáis a haber perdido. O sea, decís, chico, disfruta de la victoria, que tal. Sí que había una urgencia histórica terrible y esa presión se notaba. En la prensa había habido el tema con el Esteaua en Sevilla, o sea, decir, cuando eras favorito lo habías pifiado. Ese tipo de cosas pesaba mucho en la mente culé, entonces, y no había ganado nunca en la Copa Europa, era un poco una asignatura pendiente, entonces esa tensión te la hacían. Y se nos hizo muy largo, porque estuvimos concentrados y costó mucho adaptarse a eso. De hecho, el partido no fue nada vistoso, o sea, estábamos acostumbrados a ganar dominando y a tal, y ese partido fue bastante tosco y feo, quiero decir, para el espectador. Luego, viéndolo varias veces, pues ya lo ves de diferente manera, como técnico o analizando otras cosas, pero yo recuerdo, no era un partido para disfrutar, ni mucho menos. Cosa que después de ese partido nos quedaban 7 partidos y estábamos a mucha diferencia del primero, que era el Real Madrid, y terminamos ganando esa liga, o sea, es decir, con un juego espectacular, sin trabajar a diario, no había fechas para celebrar lo que habíamos conseguido, o sea, estábamos todo el día de cañas por ahí, es decir, y quedaban 7, 8 partidos y los ganamos todos con una facilidad terrible, es decir, jugando simplemente sin esa presión y sin ese... O sea, ganamos la liga cuando nos sacaban 5 puntos y quedaba nada, o sea que en definitiva, al final, la presión se la pone uno mismo. Yo siempre he creído un poquito en eso, ¿no? Y bueno, pero cada uno es cada uno. Afrontan las cosas de una manera. Yo tenía compañeros que no hacían más que leer la prensa todos los días para ver lo que decían de él, pero yo les decía, digo, pues si nadie mejor que tú sabes cómo está. Yeah. O sea, no quieras que lo comparta, enterarte de tu situación por la prensa. Sobre todo mi fichaje por el Barcelona lo recuerdo porque yo estaba arreglando mi casa, la estaba acondicionando, porque había comprado una casa y la estaba cambiando todo, porque mi intención era quedarme en el Atlético de Madrid. Y yo en esos días estaba viviendo en casa de Manolo, un compañero, era internacional, extremo, y en la prensa todos los días hablaba de que el Barcelona quería a Manolo y todos los días era prensa. Y yo vivía con él, no podía dejarle sin saber que yo había fichado por el Barça. Y estaba viviendo en su casa y el tío estaba desesperado, diciendo, joder, yo salgo todos los días en la prensa y el Barça no habla conmigo, no quiere. Y resulta que tú estás ahí. O sea, el tío, yo creo que tenía hasta úlceras de estómago, sabiendo que la situación, bueno, pues al final es afrontar lo que viene con naturalidad. ¿Tú crees que ese pesimismo, ese miedo a perder que hablabas del Barcelona, viene un poco derivado por la rivalidad que hay entre Real Madrid y Barça, que históricamente superior el Real Madrid, y tardó muchos más años el Barcelona en conseguir su primera Copa de Europa, y hasta que la consiguió el Madrid ya tenía, no sé si 6 o 5 tenía? Sí, por ahí, bueno. Siempre ha habido esa rivalidad en cuanto a la historia de unos y otros. Lo que pasa es que eso no te pone en tu sitio cada vez. Bueno, de aquellas épocas pues, cada uno tiene su propia versión, ¿no? Pero si nosotros cambiamos en aquel momento, no era el miedo a perder, sino era más el miedo a no ganar, ¿no? De lo que tenían, porque nosotros habíamos encontrado ya la herramienta. Yo cuando habían quedado campeones de Liga ese año, fueron 4 consecutivas, donde la hegemonía un poco era del fútbol español, era la quinta del buitre. Sin embargo, en Europa no llegaban más allá de cuartos, o sea, al final era la asignatura pendiente también del Madrid, de que sus épocas de reinar en Europa estaban muy lejos, ¿no? Pero sí que habían tenido un dominio en la competición doméstica, en la Liga. Y a partir de ahí cambió. Bueno, cambió no solo para los catalanes o para la gente de allí, cambió para todo. Yo de hecho, en cualquier ciudad, pues, salvo en Cataluña, lógicamente, ser del Barça no había mucha gente, igual que había del Betis o del
Bilbao, pero la gran mayoría, pues que al final, como todos, los niños son del que gana. Eso es inevitable. Y como durante 4 años, aparte de ganar, claro, pues si no ganas tampoco, pero la filosofía de juego era la que era, pero se jugaba, la gente divertías y tal, pues generó una semilla en el aficionado al fútbol en toda España y en todo el mundo. Yo creo que en aquel momento era un fútbol muy vistoso, muy atrevido. Bueno, pues era lo que a la gente le gusta, ¿no? Y bueno, pues entonces la gente se hace... Los niños empezaron a hacerse del Barça y a crear pues, las 4.000 peñas que hay por no sé las que habrá, pero que generó todo aquello. Pero sí, el pesimismo culé viene por la manera de ser, y me imagino que por malas experiencias, porque poco antes habían sido tan favoritos como lo fuimos 2 años después en Atenas contra un Milan mediocre de mitad de tabla y con un juego áspero, pero pues, tuvieron 15 días de preparación y nosotros apenas habíamos ganado la liga y a los 3 días teníamos que afrontar esa final con una vitola de favoritismo terrible, que parecía que iba a ser un paseo, y la verdad que lo fue, pero para ellos. O sea, nos metieron 4 de una manera... Bueno, es verdad que luego analizas ese partido y también pudo pasar cualquier cosa, ¿no? Pero luego ya se terminó complicando, pero mira, nadie se acuerda del segundo. En aquel momento, pues cuando vas de favorito te la sueles pegar, y el Barça tenía malas experiencias y recientes, entonces es lo que no invitaba al optimismo, pero siempre son así. Yo creo que ahora con 8 puntos de ventaja sobre el segundo y después de haber ahora quedado eliminados en Europa, yo creo que el aficionado culé está terriblemente asustado y no disfruta del momento. Pero bueno, pasa un poco en todos los sitios, cuando mal acostumbras al aficionado o a la prensa, porque la gente lee un poco lo que quieren contarte, y muchas veces lo que quieren contarte tiene poco que ver con la realidad, pero te llevan a eso, te influyen a pensar en que la cosa no va bien. Mira, con respecto a lo que has dicho ahora, creo que lo vamos a unir ya con un tema de actualidad, que es el caso, bueno, que está comentando la última semana, que es el tema del caso Negreira, del tema de los árbitros, que ha habido mucho lío. ¿Crees que de alguna manera se puede estar desestabilizando al Barça por el momento que vive actualmente? El comunicado que emitió el club fue pues diciendo que lamentamos que salga esto en el mejor momento del club, pues con intenciones de decir, oye, ahora que estamos muy bien nos venís a molestar, ¿no? Y al final es un caso en el que pues no hay nada claro, ¿no? O sea, ¿crees que se está desinformando? ¿Crees que está habiendo demasiada especulación? No tengo ninguna duda de que se especula, pero esto es a nivel político, no tiene que ver con el juego está apartado del deporte y está apartado de lo que es un juego. Pero hay política cuando el fútbol tiene este nivel de profesionalidad y de intereses pues al final se genera todo eso. Pues al igual que en la política te cuentan cualquier cosa para que desviar una atención, para implicarte en algo, sea verdad o no, pero eso no importa, porque la noticia ya está. Entonces, lo curioso es que cómo te la cuentan, ¿no? Porque en principio, a bote pronto, lo único que te viene a la cabeza es eso, la compra de partidos o la compra de árbitros o la compra de tal. Yo creo que la noticia no es esa, la noticia es en algo que no sé hasta qué punto podía ser legal y también habitual, porque evidentemente, se ha dicho que hay otros clubes evidentemente se profesionaliza tanto, pues como un club tiene una sección de scouting para ver rivales, para manejar información sobre jugadores, quedar con jugadores que van a terminar contrato o que lo tienen, y bueno, es que hay tanto generado ahí que me imagino que hay un departamento para ver qué tipo de árbitro te va a pitar y conocer las maneras. Yo creo que ha habido 1000 maneras de hacerlo. En mi época pues siempre venía un árbitro
o un exárbitro de tu ciudad que nunca te había pitado, porque lógicamente están exentos un árbitro de Castilla y León no podía pitar a Valladolid, o al Numancia, o al Salamanca, entonces tiene que pitar a otros. Pudiendo ser partidistas en algún momento, porque pitando a otros rivales puede condicionarte a ti. Pero bueno, siempre venían árbitros para hablarte de los cambios, para decirte este año lo que se va a mirar más, los agarrones y las manos. Bueno, ya has visto que cada año hay un problema con una cosa, si no es con los codos es con las manos, si no con el VAR. Siempre va a haber cambios y siempre unos los van a aceptar de una manera u otra, ¿no? Pero luego está la tarea por la cual vosotros habéis decidido dedicaros a esto, ¿no? Que bueno, siempre soléis, me imagino que el primer día de clase, o lo que solían decir antaño era eso, que una verdad no te estropea una buena noticia o algo así, ¿no? Diciendo que al final los encabezamientos de cada titular, digamos que no dicen todo, simplemente llaman la atención para que luego ahondes en ello o desvíes la atención para usar ese impacto. Y yo creo que el impacto no, o lo que yo entiendo por gestionar información sobre árbitros y tal, considero que no tiene mucha trascendencia, lo habrán hecho otros, pero lo que nos quieren contar o quieren que nos quedemos con la primera imagen es la compra de árbitros para incidir en ello. Y bueno, pues históricamente ha habido tantos y tantos errores arbitrales que muchos son para pensar en esto, que hablar de esto lo único que hace mal es al fútbol en general, que yo abogo porque se llegue hasta las últimas consecuencias en todo, porque nada me interesa más que apartar del deporte los malos vicios o la mala gestión que te lleva, que deja de ser deporte, quiero decir. O sea, que al final que se llegue a la conclusión que investiguen, pero sobre todo, hombre, pues animo a la gente a que trate de informarse de lo que es, cosa que no es fácil, porque cada uno te lo cuenta dependiendo de sus intereses, pero sin duda que van dirigidos de una manera u otra a desestabilizar, eso está claro. Y bueno, luego ya pues en tu etapa más, digamos ahora que estás metido en el Valladolid, en la fundación, te llamaron para formar parte de la dirección deportiva. ¿Cómo te sientes con esta nueva responsabilidad, esta nueva vida? Bueno, eso pasó hace ya un porrón de años, ahora más de 10. Estuve en 2 etapas de adjunto a la dirección deportiva. Estuve con Roberto Lave, que ahora está en la Real Sociedad, haciendo una tarea brillante, y con Marcos, con Alberto Marcos también en otra etapa, pues casi 5 años en esa responsabilidad que bueno, que en principio me apartó de él porque había decidido entrenar, estaba entrenando el fútbol base, al juvenil, tal, y bueno, me volvieron a involucrar en algo que se alejaba un poco de lo que yo quería. Yo cuando me retiré monté un poco una asesoría para jugadores profesionales, del cual, bueno, incluso con un agente para llevarlos y tal, y estuve unos años en esa tarea. No era muy lo mío, pero me gustaba. Luego formé parte del Valladolid en esa tarea, que le empecé a coger el gusto que no había tenido nunca por ese otro fútbol, ¿no? El seguimiento de jugadores, el trato con los entrenadores. Yo, aparte de estar en esa tarea, entrenaba a pie de campo, con Mendilibar primero, con Jukic, con Juan Ignacio Martínez, el propio Onésimo, que estuvo poco, pero estuvo, con Clemente, que también estuvo aquí de entrenador. Pues hombre, yo formaba parte del cuerpo técnico a pie de campo, digamos, y también hacía un poco de nexo con la directiva, digamos, ¿no? entre lo que es el campo y la manera de tomar decisiones a la hora de confeccionar plantillas o incorporar jugadores o lo que sea. Bueno, una tarea bonita si te la tomas como te la tienes que tomar, pero sí que da lugar a muchísimos enfrentamientos en los cuales, bueno, pues
he tenido la suerte o la desgracia de pasar por todos ellos como en la vida, ¿no? Orgulloso también de haber pasado por ahí. Hace ya muchos años que estoy desvinculado. Ahora no, llevo 20 años de presidente de los veteranos que siempre hemos estado al margen del club, hasta este año que ya hemos firmado un convenio en el cual vamos a colaborar como hemos hecho siempre, aunque no estuviéramos vinculados, porque mi tarea como presidente es esa, la de que todos nos sintamos partícipes, ya no solo de la historia, sino de la actualidad. Entonces, bueno, si siempre podemos apoyar en lo que sea nuestro club, pues bienvenido sea. Y formo parte con los leyes o los veteranos del Barça, del Atlético de Madrid, aunque ahí simplemente es testimonial, pero con el Barça sí que voy a jugar cuando me piden y el cuerpo me lo permite. Bueno, ahora quería preguntarte sobre la Fundación Eusebio Sacristán. Quería saber cómo surgió esa idea, cuál era el principal objetivo y cómo se encuentra actualmente la situación. Bueno, pues también cuando nos retiramos, pues eso, allá ya por el 2000, yo en el 99, Eusebio más tarde. Empezó antes y se retiró después, ¿ves? Lo que tiene ser diésel, yo soy gasolina pura. Y bueno, surgió, pues nada, éramos... el nombre de Eusebio es el que más identifica, ¿no?, con la causa, porque Eusebio sí que tenía la inquietud de generar espacio, sobre todo. Él viene de un pueblo, de La Seca, y su vida, pues su memoria estaba el pegar patadas con un balón contra la tapia de la iglesia, digamos, al lado de su casa. Entonces no había espacios o gente para jugar, entonces nosotros lo que queríamos era llegar, sobre todo donde el fútbol no llegaba, ¿no?, en espacios rurales o ocasionalmente a través de campus que solíamos hacer en verano, o, bueno, en momentos puntuales. Pero la acción social que queríamos era, jamás pensábamos que iba a llegar a donde estamos hoy, ¿no? Tenemos casi 40 personas trabajando para la fundación. Vamos a hacer un congreso aquí en Valladolid para la pobreza infantil, donde hay fundaciones como la de Nadal, Gasol, un porrón de fundaciones, y la haremos ahora el mes que viene, creo que es. Y ha llegado, pues, a unos niveles de todo, ¿no? Primero de gestionar, porque nunca hemos tenido colaboraciones de instituciones ni nada. Ahora ya sí que se apunta más, pero siempre nos hemos trabajado para sacar nuestros recursos para nuestra obra como fundación, que es la de hoy en día, que es la Escuela de Inclusión que dirijo yo, ¿no? Que siempre llevamos muchos años haciéndolo aquí en Valladolid, diariamente, con niños en riesgo de exclusión, ya sea por etnia, porque vienen de otros países, o acogidos, como ahora en el caso de la guerra. Y bueno, los que tenemos por aquí, ya tengan o no tengan discapacidad, da igual el sexo, el origen, el aspecto, porque hoy en día, pues, muchos niños, sabemos cuántos tenemos, que son más de 1000 en nuestra comunidad ahora, que no solo estamos en Valladolid, pero no sabemos cuántos faltan porque quieran participar, porque muchos niños usamos el fútbol como vehículo porque es de donde venimos. La idea surge así, es decir, queremos devolver un poco a la sociedad el privilegio que hemos tenido, ¿no? Y estamos aquí un grupo de jugadores, de exjugadores, el propio Eusebio, Onésimo, Javi Torres, Alberto López, Marcos, Víctor, bueno, se han ido sumando a esta causa, ¿no? Muchos, pero lo que queremos es eso, usar como herramienta lo que es el fútbol, un balón, aunque lo aplicamos en otras ciudades a lo que sea, ¿no? A veces que hacemos balonmano, traemos gente que domine ese tipo de cosas para en algún momento hacer un poco de todo. Y hay niños que ni siquiera han jugado al fútbol nunca, o que no lo van, pero simplemente lo que hacemos es conectarles, hacerles partícipes de esa sensación de pertenencia a un equipo. Les vestimos igual y ya parecen todos iguales, ya seas gitano, seas búlgaro, rumano o
ucraniano, como estamos teniendo niños ahora puntualmente, de que hasta que encuentran su casa, pues hacemos partícipes de nuestra tarea, ¿no? Entonces, bueno, pues niños que apenas tienen posibilidades de jugar, aunque sea por recursos económicos, en un club, porque cualquier club te va a cobrar una parte importante, de una cuota, pues bueno, nosotros lo hacemos gratuitamente y les entregamos un montón de ropa, aunque ahora cada vez tenemos más partners que nos puedan ayudar a darles más cosas, ¿no? Entonces, en eso estamos, que niños, niñas, que aunque no conozcan el idioma, de repente, pues lo que es la verdadera inclusión. Niños normalizados, que lo único que quieren es, bueno, pues pasar un buen rato y al final llevar ese reflejo a la sociedad, ¿no? Pues el que habrá quien poner a disposición de todos, pues cada uno su capacidad o discapacidad, porque todos somos discapacitados, todos tenemos unas capacidades y no tenemos otras, así que ya te digo que no se excusa ni siquiera no tener pies para jugar en mi equipo. Bueno, como has dicho anteriormente, ¿sigues teniendo algún tipo de contacto con miembros del Dream Team, de esa generación de futbolistas? Bueno, háblanos un poco de los partidos que jugáis, de leyendas, de Barcelona, todo lo que organizáis. Pues la verdad que es una tarea bastante buena, ¿no? Yo creo que después de la pandemia apenas, creo que la última vez estuvimos en Anfield, y era algo benéfico para niños con cáncer. Creo que era una captación, bueno, para varias cosas, porque el Liverpool derivaba a quien fuera y nosotros a otra gente, ¿no? Fue un auténtico éxito, el campo lleno durante mucho tiempo de antelación. Pero este tipo de suertes, porque es una suerte apenas además que te permite coincidir con distintas generaciones, porque no solo coincido con miembros, cada vez menos, porque es muy difícil encontrar 30 años después gente que esté capacitada para jugar. La verdad que en eso me considero privilegiado, pero somos pocos los que llegamos ahí. Entonces tenemos la suerte de poder coincidir, pues, con otros muchos, como Ronaldinho, Rivaldo, Saviola, Mendieta, o sea, con Mendieta sí que jugué en el Valencia, pero con gente que son posteriores, que también han jugado en el Barça, y tienes la suerte de coincidir ahora con ellos, pues, Juli o sea, hay un montón, Belletti, pues, conoces gente que no coincidiste con ellos, ni mucho menos, yo era anterior, pero formamos parte de todo va originado con una idea, la de promocionar deporte, marca Barça, desde luego, y luego conoces muchos países que antes no conocías más que el aeropuerto, el hotel y el campo, ¿no? Ahora disfrutas porque promocionas, porque te llevan a sitios, porque te lucen, y luego todo coge una magnitud mucho mayor si enfrente además va el Real Madrid. Entonces se multiplica por mucho, ¿no? Entonces, decir, bueno, pues coincidimos los dos equipos en Emiratos, en China, en donde sea, para promocionar deporte, primero el deporte, luego marca, cada uno irá a sus peñas y a sus cosas, y luego un partido en el cual la rivalidad siempre va a ser importante, porque no concibo un fútbol sin competición, salvo en mi escuela, que lógicamente no tiene nada que ver con eso, pero existe la rivalidad, pero desde luego que por encima nos une esa intención de llegar a la gente. Pues está claro que el Madrid venderá su imagen, nosotros vendremos la nuestra, pero al final lo que queremos es hacer llegar o llamar la atención sobre lo que podemos hacer, ayudar a promocionar deporte, y vamos con esa intención, y nos sentamos a tomar cañas, pues, y a disfrutar de los sitios, hacer las visitas conjuntamente, y vamos, yo me lo paso en grande con Amavisca, con Michel Salgado, con el que sea del rival, porque al final todos hemos tenido la suerte de esta profesión, y la suerte de poder disfrutarlo de otra manera. Luego en el campo es verdad que nos pegamos como nos tengamos que pegar, pero siempre tratando de dar buena imagen, porque al final lo que vamos a hacer es promocionar un deporte.
No sé si has oído hablar de la Kings League. Claro. Vale, quería saber qué opinas sobre ello y si te verías capaz de participar. Hombre, capaz de participar, sí, ya te digo que yo cada jueves estoy en ello. No, la verdad que no sigo mucho. Tenemos representación porque el portero Ricardo hasta hace poco ha estado aquí viviendo aquí en Valladolid, hace relativamente poco, y venía todos los jueves. Y él no se ponía en la portería, no como ahora. Él venía de jugador. Nosotros entrenamos con esas dimensiones también. Y yo claro que me veo capacitado. La verdad que no sé, me imagino que habrá mucha gente joven, pero bueno, también estoy acostumbrado a eso. Yo sigo defendiendo muy bien. Otra cosa es que no aguante mucho tiempo ahí, ¿no? Alberto Bueno también está. Ronaldinho va Ronaldinho he visto... Este domingo salió ayer un anuncio. He visto un anuncio, sí, donde le presenta que va a jugar. Bueno, Ronaldinho llama muchísimo la atención, claro, seguramente, sí. Que yo he jugado muchas veces ahora con él, en fútbol 11, y es lo bueno que tiene. Yo siempre me he considerado un jornalero del fútbol. Al final, para que Ronaldinho haga 2 globitos y dos detalles que van a marcar el partido, necesita pues a 3 que corran como yo y como Goico y como no sé quién. Al final tenemos que hacer un equipo para que luego marquen la diferencia, la marquen los buenos, claro. Bueno, ya para acabar la entrevista, yo soy del Madrid y me gustaría opinar sobre el tema Vinicius, la persecución que le está haciendo, si piensas que es eso o Vinicius tiene parte también que provoca tanto al equipo rival, a la afición. ¿Qué opinas sobre esto? Pues evidentemente que se sacan los pies del suelo, ¿no? De decir, pues todos son culpables. Yo creo que el primer culpable es el propio Vinicius, ¿no? A la hora de... Pero luego las circunstancias y la permisibilidad. Es decir, esto le pasa a un jugador en el Valladolid y pues le hubieran expulsado 6 veces. El entrenador le había echado un rapapolvo del copón y tal. Y sin embargo, entiendo que haya que proteger a los jugadores con cierto talento, además que no hay muchos, cada vez hay menos, ¿no? Regateadores y tal. Pero él sabe que tiene el riesgo de que le hagan faltas. No entiendo que me digan, no, es que el jugador al que más falta le hace, joder, si es que cada vez que coge el balón enfrenta 1 contra 1, no se la van a hacer a Busquets, que la suelta antes de que llegue, ¿no? La suelta si él la soltara antes de que llegara al jugador no le hacían falta. ¿Qué pasa? Que él provoca, evidentemente, porque su juego es ese. Tiene que provocar el enfrentamiento, el 1 contra 1, y a esa velocidad lo normal es que te hagan faltas. Pues asúmelo y ya está. Lo que no puedes hacer es quejarte. El árbitro tenga que proteger, tendrá que pitar falta, pero sí, que el árbitro lo que tiene que hacer es proteger las reglas de juego. Y si cada vez que le hacen una falta el tipo protesta, pues tendría que irse a la calle. O su entrenador, que me parece el tipo más entrañable del mundo, me cae fenomenal. Chico, aléjate de protegerle de cara a la prensa. Si está claro que le van a provocar en muchos sitios, claro, y cuanto más proteste, más, pero eso nos ha pasado a todos. Es decir, si saben que te van a desestabilizar, lo harán. Al final aquí se dice que no está dentro de los cánones del deporte, del juego. Pues evidentemente no, pero no te puedes quejar porque te den una patada. Digo yo, imagínate. Es verdad que... Imagínate que a Pepe le quiera regatear, pues, otro del Madrid. O sea, no le había dado palos. Me imagino que le pasará en los entrenamientos. Si los entrenamientos los hace igual que los partidos, estará todo el día en el suelo, quiero pensar, porque sus compañeros le conocerán y lo harán. Pues tendrán que estar peleándose con sus compañeros todo el rato. Yo creo que los jugadores que están más obligados a tener contacto van a tener ese tipo de cosas. Lo que no entiendo es todo lo de alrededor, como hacer un debate nacional. Los chicos, sí. no tiene ningún sentido que le quieran hacer... Yo creo que la mejor manera de hacer entender a Vinicius, alejarse de eso, porque a él no le hace ningún favor, ¿eh? O sea, estamos viendo... Y ahora sí lo habéis visto vosotros que estáis aquí en Valladolid, lo habéis visto, o sea, que han echado 2 partidos o 3 a 1 a 10 metros del árbitro marchándose, hacer un gesto así o no sé qué, o sea, de espaldas o no sé qué. Es decir, o sea, este se lo ha hecho delante de su cara a 1 metro y no ha pasado nada. Y luego se va provocando.
Es que la gente también es como es. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en el fútbol es el deporte con mayor incidencia de mala educación, ¿no? Porque se ha permitido. O sea, yo todavía no entiendo. Te voy a poner el ejemplo más que llevo años diciéndolo, ¿no? Pero es decir, hasta hoy en día cualquier partido que estás viendo escupir a cada jugador constantemente. O sea, va a tirar una falta, que le enfocan la cara, que le enfocan... o sea, el de balonmano, el de baloncesto, el de no sé qué, ya no escupen porque está el suelo donde van a jugar. Luego, parece que solo está permitido aquí. Eso es llevado al extremo. Es decir, da una mala imagen del copón. Pero bueno, no hablo solo de eso, sino decir, se permite insultar. Te vas al cine o al teatro y no te gusta lo que ves, no pones a caldo al actor ni a mucho menos. Y ahí el fútbol, es que yo he visto insultar al árbitro antes de empezar. O sea, es decir, pero si todavía no ha empezado. Sí. Ya, por el mero hecho de estar ahí y ver al árbitro, ya está, y vas con un niño de la mano. O sea, no entiendo por qué en el fútbol siempre ha tenido cabida para tanta falta de educación. Y ya no te digo nada de los gritos, pero si encima los que tenemos la responsabilidad de eso, pues vamos provocando, pues lo estamos poniendo fácil, ¿no? Es decir, chico, tienes la suerte de estar en el Madrid, que te van a proteger más que en ningún otro sitio, evidentemente, pero encima no vayas de víctima, porque lo suyo es eso. Además, él sería mejor jugador, mejor persona y todo si hace lo que tiene que hacer. Es decir, bueno, juegas, te dan patadas, y yo no he visto a nadie que le hayan pegado más a lo mejor que a Messi. También lleva mucho más tiempo, pero no... No eran mismas reacciones, no reaccionaban igual. Exactamente, o entiende que es una parte del juego y que tal. Yo no puedo pedir perdón cada vez que lo he hecho muchas veces, pero decir, joder, hay veces que estás obligado a hacer una falta. Pues a veces agarrarás, meterás el pie con la intención de pararlo, no de darle una patada, porque para eso está el árbitro, para expulsar, pero es decir, no es con la intención de la patada, pero si es falta, pues es falta, te levantas y punto. Si alguna vez te ves obligado a hacer falta o entiendes que le has hecho daño, porque hay veces que pisas y hoy en día los tacos o las botas son como son, entiendes que haces daño, pues oye, no pasa nada, no vas a intimidar ni vas a... Pero sale hace poco uno de Bilbao como diciendo, hombre, pues a lo mejor tiene razón, y ya lo consideran como un defecto, como un tío blandengue. Pues chico, pues en el fútbol, si no quieres que te den patadas, juega al mus. Exactamente. Pero sí es verdad que el problema no viene tanto en las faltas, sino cuando luego pasa a otros temas como racismo, como hay Vinicius, como con otros tantos jugadores, que ahí ya no hay ningún tipo de excusa. El meter tema de racismo, pancartas como hemos visto del Frente Atlético, de Vinicius y todo ese tipo de cosas. Para nada, eso tiene que estar absolutamente prohibido, que lo está, y perseguido y cero, absolutamente. Date cuenta que en el Real Madrid, en la alineación titular, puede haber 7 jugadores de color. Sí. Parece que solo insultan a uno. Pues ¿sabes por qué es? Porque, vamos a ver, nos han insultado siempre a todos y nos han dicho barbaridades auténticas. Seas blanco, negro, amarillo o rojo. O sea, te han dicho de todo, y lo que más te van a decir siempre es lo que pretenden que más saltes, ¿no? Que más te pueda doler. Pues si al que le dueles a él, anda, que no hay compañeros del mismo color, como que parece que le tienen que decir, venga, tranquilo, que no pasa nada. Pues, es igual que yo. Somos bueno. O sea, decir, parece que solo se meten con quien provoca ese tipo de situación. Por eso te digo que no es casualidad que el tema de racismo le señalen a él. Es porque él es el que se siente la víctima y lo provoca, y lo que sea. No lo puede provocar por ser como es, pero que te digo que tiene más compañeros y no les pasa. Algo te tiene que indicar eso, es decir, pero es verdad. Ponen pancartas o al que le pillen haciendo eso, aunque te quiero decir que no es un tema yo entiendo que no siempre es un tema de racismo, que creo que es un porcentaje mínimo, hoy en día yo creo que la tolerancia va más allá, y es verdad que hay que corregir y hay que... Por eso te digo que el tema va más por la educación que por otra cosa, porque una vez que estás en el campo, parece que todo el mundo tiene derecho a insultar o a lo que sea, no entiendo. Y a veces el insulto es pues una palabra para hacer daño. No creo que el que le llame negro o que le llame no sé qué, no creo que sea por racismo. Será porque lo que quiere es
dañarle o desestabilizarle Sí, o cualquier cosa o lo vale, que ¿no? sea, pero no creo que sea por eso, pero es cierto que la mejor manera de erradicarlo es primero la educación, evidentemente, y luego sancionando a cualquiera que lo haga, porque es verdad que aunque no lo sea, estás alentando a otros a hacerlo y dando mal ejemplo a los niños o lo que sea. Hoy no tiene cabida ni siquiera el vocabulario sectarista, vamos. Y en un Juan Carlos contra Vinicius, te verías fuerte. Yo apostaría por ti. Ahora no, ¿eh? Ahora no. Bueno. Ahora se la echan largo y evidentemente le voy a pegar. Bueno, a ti te llamaban el galgo, ¿no? Sí, me lo siguen llamando, pero no era... Era una casualidad que yo fuera rápido, no era por eso. Es un apodo en mi barrio, en León, todas las familias tienen un apodo y yo soy uno de cientos. Esto viene de mí atrás, de un bisabuelo que criaba esa raza de perros. Y nos lo han llamado a todos. Ya te digo que yo tengo muchos hermanos y muchos primos y todos llevan ese apodo. Lo que pasa es que, bueno, pues nos lo llevamos más lejos que otros. Yo como embajador, al final, pues eso, dentro de mi misma familia, cuando alguien llama a galgo, pues a lo mejor el que se da la vuelta soy yo. Claro. Allí nos damos la vuelta a todos, pero evidentemente el que a unos tenemos más cogido ese apodo que otros, ¿no? Bueno, te quería dar las gracias, Juan Carlos, por el tiempo que nos has ofrecido, por la entrevista y un tío muy grande, ¿eh? Bueno, pues espero haberos ayudado. La verdad que para mí es un placer y ayudaros y ojalá os sirva de algo.